buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Se nos acabó el mes de febrero y terminamos con muchísima política, con mucha grilla y casos para analizar esta noche con Edgar Olivares. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte, al igual que a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Canal 44. Antes que nada, invitarlos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta oficial @Canal 44 TV en Twitter y en Facebook. Hoy estará con nosotros Diego Monraz, el coordinador de servicios municipales de Guadalajara. Así que pues para que vayan viendo los temas que están en sus colonias, en sus calles, para que nos hagan, por supuesto, sus quejas y todo lo que quieran comentar, para que una vez que esté aquí Diego Monraz pueda contestar a todas estas peticiones, ¿no? Sí, si tú vives en Guadalajara y te sales a la calle, todo lo que puedes ver a los lados, todo lo que puedes voltear y ver, las banquetas, las luces, los árboles, parques, todo eso le toca a Diego Monraz. Entonces, ahí está fácil, ¿no? No hay mucho debate. Así es, eso es para que vayan calentando motores y, por supuesto, para que nos manden sus peticiones. Y arrancamos, si te parece, Enrique, con el tema de Luis Carlos Vega Pámanes. Ayer el Congreso del Estado sesionó, se instauró el jurado para estos juicios políticos en contra de Luis Carlos Vega y finalmente, pues con un acuerdo político, ¿no? Sí. Se genera una sanción de inhabilitación por 9 años, pero a raíz de un acuerdo político que incluso reconoció el propio Salvador Caro. Sí, a ver, yo creo que hay que ponerle un poquito de contexto a este tema. Edgar, hay que recordar que Luis Carlos Vega Pámanes, aquí lo tuvimos en entrevista en su momento, tuvimos también todas las voces sobre este caso que sacudió a la política jalisciense durante un tiempo importante en 2016, Edgar, a finales de 2016. Uno tuvo que ver con, en un primer momento, con, digamos, una llamada telefónica que hizo en su momento Luis Carlos Vega Pámanes, siendo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a Salvador Caro, cuando en ese momento era el encargado de la seguridad de Guadalajara, es decir, el comisario de policía de Guadalajara. ¿Qué le decía en esa llamada Luis Carlos Vega a Salvador Caro? Oye, pues fíjate que detuviste a 2 personas, pues hazme el favor de dejarlos sueltos, ¿no? De soltarlos a estos 2 detenidos, que por cierto habían sido detenidos por posesión de armas largas, posesión de armas prohibidas. Después de eso, y una investigación que hizo el periódico Mural, se metieron a ver los antecedentes del propio Luis Carlos Vega Pámanes y salió que en la década de los 80 Luis Carlos Vega Pámanes robó un auto, mató a una persona y después trató de huir para no enfrentar los cargos. Es decir, para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia había mentido. Estas solamente fueron 3 de las acusaciones, de las 7 en total, que hizo el Congreso a través de la Comisión de Responsabilidades. Se había llegado a un dictamen en su momento en la Comisión de Responsabilidades y había dicho la presidenta Pilar Pérez Chavira, había dicho que la sanción, la inhabilitación contra Luis Carlos Vega iba a ser de 13 años. Sin embargo, algo sucedió. De lo que se aprueba la comisión a que se debate en el Pleno, hay una caída de 4 años en la inhabilitación. Es decir, se pasa de 13 a 9 años de inhabilitación y llegaron pues todas especie de suspicacias y de dudas sobre en realidad qué había pasado con este caso. Uno, este acuerdo lo sacaron PRI, Movimiento Ciudadano, en el Congreso, es decir, la mayoría de los 2 partidos políticos que son hegemónicos en el Congreso sacan este acuerdo. Y 2, lo dicen porque o bajan, reducen esta sanción, porque, o al menos eso aluden los principales actores políticos en el Congreso, porque no tenían jurídicamente solventado todo como para poder poner los 13 años de inhabilitación. Es un tema que, por supuesto, hay que analizar en este contexto que señalas, Enrique, y que también entró ahí la petición de 3 diputados, 2 del PRI y la diputada de Nueva Alianza, y que también me parecen interesantes los argumentos del abogado de Luis Carlos Vega Pámanes. De las pruebas. En algunos temas de las pruebas, pero bueno, ya estaba muy cantado que, por supuesto, iba a ser una sanción. A ver, yo aquí hago 2 diferenciaciones. Una, lo que hace el Congreso es poner sanciones políticas. Y la sanción política número 1 es la inhabilitación de los cargos. Es decir, en realidad, Edgar, tú no necesitas de alguna forma tener pruebas penales o pruebas judiciales. Sí. Eso más bien le toca a los jueces, le toca a la fiscalía en torno a las demandas penales. Aún así, ya pedí el expediente a la diputada que estamos viendo, a Pilar Pérez Chavira. Parece que el expediente sí está de muy bajito nivel. ¿Qué creo que pasó? Y es algo que te platican más bien off the record. El abogado tenía amplias posibilidades de que si recurría a la sanción de 13 años la tumbara. Entonces, ¿qué le dijo a los diputados? ¿Cómo ven si la acordamos en 9? 9 años.
Mi cliente queda 9 años suspendido e inhabilitado como sanción social por lo que hizo y después de 9 años puede entonces empezar su carrera política. Creo que la sanción, para lo que significan los cargos, Edgar, o sea, no es menor que el presidente de un poder, del Supremo Tribunal de Justicia, uno de los 3 poderes de Jalisco, le marque un comisario de policía para interceder por 2 presuntos delincuentes. Eso es un problema de abuso de influencia, de abuso de confianza. Es decir, no se puede hacer. Y mentir sobre tus antecedentes es gravísimo, mentir. Pero aparte, y eso lo tiene que también tener de responsabilidad el Congreso. El Congreso tenía que haber, en su momento, quien le tocó votar por la entrada de magistrado de Luis Carlos Vega, darse cuenta de que tenía antecedentes penales. Es decir, esto nos habla mucho, Edgar, de cómo se toman las decisiones, ¿no? Y al final termina con 9 años de inhabilitación, que es baratísimo, es una sanción regalada. Sí, definitivamente. Y más porque esto nos vuelve a demostrar, Enrique, que para el caso de la designación de un magistrado, de un presidente de un poder como es el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, es por acuerdos meramente políticos. No les interesa indagar más allá que simplemente hacer amarres, que repartirse los magistrados, repartirse las cuotas y estar de acuerdo siempre. Y te voy a decir una cosa, el hecho de que se hayan votado 9 años de inhabilitación, que la clase política no saque pecho por 9 años de inhabilitación. Quienes hemos estado en el tema todos los días y la sociedad civil que está los temas todos los días, ha presionado porque este tema no se olvide. Ha pasado 1 año y 4 meses de que inició el escándalo por el tema de Luis Carlos Vega Pámanes y el Congreso no había sido capaz, ni siquiera la Comisión de Responsabilidades, de haber hecho una investigación y documentarse bien para poder acreditar los señalamientos a Luis Carlos Vega Pámanes. Ahora, Edgar, otro asunto que me preocupa mucho de todo este debate, ¿qué pasa en las comisiones en el Congreso? O sea, si te dicen en el Pleno que el dictamen que venía de las comisiones, que venía de la Comisión de Responsabilidades, venía con inconsistencias jurídicas, entonces, ¿por qué todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Responsabilidades votaron a favor del dictamen? Si era un dictamen que no tenía sustento jurídico, es decir, hay las patas por todos lados, o sea, no reúne las pruebas necesarias. El abogado fue llamado a comparecer ante la Comisión de Responsabilidades durante todo el proceso. Ya había puesto sus argumentos sobre la mesa para decir, oigan, esto no tiene pies ni cabeza. Y aún así se aprobó el dictamen y pasó a votarse el pleno. Entonces me parece que son fallas en todos los sentidos. Un Congreso que hace bien las cosas tiene un buen trabajo de comisiones y este esperpento de la Comisión de Responsabilidades. Y después que el pleno supuestamente le tenga que corregir el pleno, no. Lo que hace el pleno es acordar políticamente, llegar a consensos y se acabó. Escuchamos, si quieres, algo de la nota de Julio Ríos sobre este tema y volvemos para platicar de uno de las contrataciones de estos últimos minutos, Claudia Delgadillo, que se va a Morena. Luis Carlos Vega Pámanes no volverá a ocupar cargos públicos durante los próximos 9 años. El Congreso de Jalisco aprobó la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos y comisiones en el servicio público contra el exmagistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. En la audiencia realizada en el Palacio Legislativo se trataron 7 juicios políticos que tenían que ver con 3 casos: la concesión del estacionamiento de la Ciudad Judicial, la llamada que realizó Vega Pámanes al entonces comisionado de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, para interceder por 2 detenidos, y el ocultamiento de antecedentes penales para poder ser nombrado magistrado, a pesar de que había sido sentenciado en los años 80 por el delito de robo. Esta última conducta fue la que terminó teniendo mayor peso para los diputados. Fueron 3 sanciones, una por 4, otra por 6 y otra por 9 años, pero no son acumulativas y solo persistirá la mayor. Vega Pámanes no acudió a la audiencia, pero sí su abogado defensor Pablo Flores Guerrero. Respecto a la llamada telefónica que Vega Pámanes realizó al entonces comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, el abogado defensor Pablo Flores aseguró que desde noviembre de 2017 impugnaron la grabación para que no se acepte como prueba por ser ilícita de origen, ya que está prohibido intervenir comunicaciones privadas. Además dijo que un perito definió que ese audio estaba editado y ni siquiera era la grabación original. Aparte de esta ilicitud de la prueba, aparte del indebido uso del concepto de hechos notorios por este ente legislativo, quiero preguntarles a ustedes, que también será necesaria una aclaración de la Comisión de Responsabilidades, aparte de que nos digan de dónde fue la transcripción que consta en las conclusiones, que nos digan en qué parte de la conversación que está transcrita en sus conclusiones el ciudadano Luis Carlos Vega Pámanes exige la liberación de 2 personas. Que me lo expliquen, porque si ustedes leen textualmente la conversación, en ninguna parte
de esa conversación o de esa transcripción que emana, ya dije, de una prueba viciada. En ninguna parte se exige la liberación de 2 personas. Aseguró que a Vega Pámanes le violaron sus derechos humanos, pues no se respetaron los plazos de ley al rebasar el límite de 90 días para resolver. Flores Guerrero aseguró que a la defensa se le desecharon pruebas con base a argumentos ilegales. Yo quisiera preguntarles a ustedes, señores y señoras diputados, si estarían de acuerdo con que una sentencia de ustedes, una sentencia de un juicio penal o incluso de un juicio político, se dictara con base en notas periodísticas. Si dijeran, el diputado tal asaltó la tiendita de la esquina y aquí en este periódico se está dando cuenta con esta noticia, si eso sería suficiente para que dictaran sentencia en su contra. Agregó que Vega Pámanes incluso contaba con una constancia de cancelación de antecedentes penales y que no existe prueba fehaciente de que su defendido haya ocultado nada. No obstante, los diputados determinaron que Vega Pámanes atentó contra la buena fama y respeto de la institución que encabezaba y contra los principios de legalidad, objetividad e independencia del Poder Judicial. El diputado Alejandro Hermosillo llamó a sus compañeros a sancionar estas conductas. El daño que esto le hace al pretender evitar que la ley se aplique para todos por igual. ¿Qué opinarían de esto las personas que hoy buscan y exigen justicia para sus desaparecidos? ¿Qué opinarían de esto las personas que hoy lloran por familiares asesinados? ¿Qué opinarían de esto las personas que no tienen patrimonio porque les ha sido robado? ¿Qué opinarían de esto las personas que caminan con miedo por las calles, que transitan con miedo en las autopistas, que tienen miedo incluso de estar en su propia casa? Este acto no es solamente un acto de corrupción desde su origen, sino que es un acto que busca corromper el sistema. El diputado Salvador Caro Cabrera se excusó de participar en la sesión para no ser juez y parte. Se espera que la defensa legal impugne este proceso para liberar a Vega Pámanes de la sanción. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos. Bueno, aquí está el tema político, 9 años de inhabilitación, queda corto, está clarísimo. Creo que a Elisa Ayón le dieron más, ¿no? Elisa Ayón le dieron más años. Me parece que 10 años. No sé si más grave o menos grave, pero creo que se tiene que quitar la discrecionalidad. Yo nunca entendí por qué llegaron a 13 en la comisión y no otra cifra. Es decir, me parece que hay mucha discrecionalidad en este debate sobre los juicios políticos. La mayoría son desechados, pero los que realmente se debaten en pleno, que han sido 2 en los últimos años, pues no sabemos en qué se basan los diputados para poder determinar los años de inhabilitación. Y por cierto, para quien tiene esperanza de que el asunto Vega Pámanes tenga un recorrido jurídico, judicial en los tribunales, no hay ninguna denuncia penal presentada, ninguna. Que ese es otro tema. A menos de que Vega Pámanes se demande a sí mismo, pero hasta el momento no hay ninguna denuncia. Y hablando de temas también políticos que nos dejó, Claudia Delgadillo, ustedes la recuerda, fue hasta hace horas la coordinadora de la campaña de José Antonio Meade en Jalisco, pues deja el PRI, se mueve del PRI y va al Movimiento de Regeneración Nacional. No es cosa menor porque justamente hoy en un documento José Antonio Meade presenta a sus coordinadores de sus circunscripciones y en la primera aparece, por supuesto, Manlio Fabio Beltrones como coordinador general de la primera circunscripción y en Jalisco Claudia Delgadillo y resulta que a eso de las 2, 3 de la tarde presenta su renuncia al PRI en un documento y bueno, minutos antes había salido este video, si te parece vamos a verlo justamente, sí. Este video está con entretenido. Carlos Lomelí, candidato de Morena a gobernador. El día de hoy estamos muy contentos en Morena, Jalisco. Una gran personalidad, una mujer de un gran talento y de mucho trabajo en el estado, Claudia Delgadillo, ha decidido sumarse a las filas de Morena. Un gran referente en Guadalajara. Bienvenida, Claudia. Le agradezco mucho, doctor. Conmigo saben ustedes que siempre cuentan. Saben que en el lugar en donde yo esté y la trinchera, esa será su oficina. Pero además, hay gran proyecto y en eso vamos a trabajar, pero yo con ustedes de la mano. Muchas gracias. Juntos haremos historia. Muchas gracias. Hay que recordar, Edgar, que Claudia Delgadillo no le cumplieron la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara. Luego su nombre sonó como posible integración a la fórmula del Senado en algún momento, es decir, no, el PRI no le dio ninguna de esas candidaturas, pero creo que más allá de las razones que lleven a Claudia Delgadillo a romper una militancia, ella se decía la más priista de todas las priistas que han existido en este estado. Más allá de eso, creo que estamos llegando a un nivel de pragmatismo y estamos llegando a un nivel de descomposición de la política que es alarmante, porque tal vez ahorita los partidos estén pensando nada más en sillas, en asientos, en congresos, en mayorías, en movilizar, en votos,
pero el impacto que está teniendo sobre el sistema, Edgar, y sobre la credibilidad de la clase política es impresionante. Así es, vemos cómo brincan de un lado a otro, pero además lo que comentas es muy interesante, Enrique, porque a la hora de formar un congreso, de formar una bancada, de formar un gobierno, de formar un grupo parlamentario, un grupo edilicio, pues quiere decir que en la primera que no le cumplas, en la primera que no llegues a un acuerdo, se va a volver a romper, se van a hacer todos independientes, o qué va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, me parece que el tema de las ideologías ya prácticamente no existe. El tema de los programas de gobierno va a ser muy complicado que vaya en una dirección o en otra. Pero mira, Morena en Jalisco. Pragmatismo. Morena en Jalisco. Seguramente mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, dice, seguro está diciendo, Andrés Manuel López Obrador es mi opción. Seguramente hay mucha gente que nos escucha y dice, yo creo que Andrés Manuel es el cambio que necesita este país. ¿Qué pensará esa persona que nos está escuchando, Edgar, cuando le decimos que su candidato a la gobernatura va a ser Carlos Lomelí? Que viene de Movimiento Ciudadano hace 4 días y que él aceptó en entrevista aquí en Perspectivas que no le cumplieron la candidatura de Zapopan. ¿Qué pasó con José María Martínez? Chema Martínez, la ultraderecha del PAN. Igual, Chema Martínez tenía unas opciones políticas, no se las cumplieron y ¿de dónde termina parando? En Morena. Claudia Delgadillo, igual. Alberto Uribe, igual. Es decir, más allá de quién está mejor, quién está peor, Morena está agarrando todo lo que los partidos políticos desechan. Y eso desde mi punto de vista no es cambio. O sea, ¿quieres proponer un cambio político jugando con las mismas piezas del sistema? Pues difícil, ¿no? Sí, bueno, una parte sí exactamente lo que desechan y otra porque, bueno, definitivamente hacen berrinches también, ¿no? En este caso... ¿Pero quién está ahí para cacharlos? Claudia, sí, bueno. ¿Quién estaba ahí? No hay ninguna operación, ¿no? En el caso de Claudia, siempre había querido ser candidata a Guadalajara, sí, nunca ha salido. Pero también habría que... A ver si lo puede ser, ¿eh? Me parece que hay un impedimento jurídico. Sí, pero más allá del impedimento jurídico, Edgar, que creo que en los tribunales lo pueden ganar. ¿Qué representa Claudia Delgadillo de los valores que supuestamente defiende Andrés Manuel? ¿Qué representa Claudia Delgadillo? ¿Qué vínculo político tienen? Ninguno. Me parece que para mucho, a mí me tocó muchos mensajes en el día de jóvenes que están en Morena, de jóvenes que están en candidaturas que me decían, no puedo creer que en Morena Jalisco estén tomando decisiones de este tipo. Gente que sé que sigue a Andrés Manuel López Obrador desde hace 15, 20 años. Sí, gente que ha hecho mucho trabajo en calle, sobre todo que ha conformado los comités. Y que de pronto les dice trabajando y que, bueno, con permiso, ¿no? Ábrete porque viene quien puede jalar gente de la calle. Por supuesto. Bueno, ahí está. Y está pasando en varios partidos, ¿eh? Creo que en todos, en unos con mayor nivel porque Morena no tiene estructura aquí, no tuvo representación en 2015, entonces necesita más ese tipo de cuadros. Pero, ¿cuál es el filtro de calidad? ¿Por qué? De verdad, ya no se discute sobre proyecto, programa, ideología. No digo que compartas todo, pero aunque sea un poquito de la propuesta. Chema Martínez y Claudia Delgadillo en el mismo proyecto político. Así está la política jalisciense. Vamos a ir al corte. Te recuerdo que están todas las líneas abiertas de comunicación. Si nos quieres opinar sobre política, sobre todos estos cambios rumbo a la elección de 2018, o si tienes algún problema en materia de servicios públicos, al regreso platicamos con Diego Monraz, coordinador de servicios municipales de Guadalajara. Las próximas elecciones en Italia están definidas como las más difíciles desde que se creó la República Italiana en 1946. Las encuestas previas muestran que todo puede pasar el próximo 4 de marzo. Un triunfo de la derecha de los aliados del ex primer ministro Silvio Berlusconi, de la izquierda liderada por el Partido Democrático en el gobierno, o también cabe la posibilidad de la agrupación antisistema 5 estrellas de Beppe Grillo. Pese al número enorme de legisladores que tiene el Parlamento bicameral italiano, con 945 bancas, quienes emiten su voto desde el extranjero pueden marcar realmente una diferencia con las 18 bancas que se eligen en el exterior. La batalla electoral de la última semana se librará en el sur del país, un lugar paradójicamente olvidado en los programas y en la agenda de campaña de los políticos, en el que la agrupación M5S y el centro-derecha se disputan algunos colegios. Serán importantes las regiones de Sicilia, Campania, Puglia y Lazio, por lo que será muy difícil saber lo que pueda pasar, puesto que son electores difíciles de predecir. Por cierto, agradezco a nuestro compañero Julio Ríos, que ahorita mientras estamos aquí en el programa nos da el pitazo. Última hora, anuncian paro del transporte público en Guadalajara mañana. Exigen alza de los precios del transporte.
Aquí están las rutas, que por cierto las vamos a compartir a través de Canal 44 y a través de mi cuenta personal, @ftousaint. Bueno, vienen las 51, las 78, 176, 207, son muchas, 604, 604A. Son muchas rutas, está anunciado, y para que, si usted es usuario de alguna de estas rutas, se puede informar a través de nuestras cuentas institucionales, y si usted es usuario, pues que tome algunas medidas el día de mañana, ¿no? Por supuesto, hay que estar al pendiente, a ver si el gobierno logra desactivar en las próximas horas esto, y si no, mañana vamos a amanecer con el paro camionero. Y a dar right, los que podamos, a dar right. Así es. Y bueno, para hablar del tema con el que arrancamos este bloque, el tema, por supuesto, de las elecciones en Italia. Este domingo saludamos con mucho gusto al maestro Miguel Alejandro Híjar. Él es internacionalista de la UNIVA. Maestro, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, parece que no lo tenemos. Bueno, no tenemos un momento al maestro de la UNIVA. Hay que recordar, nada más para ponerlo como contexto, Edgar, que este domingo los italianos están llamados a votar en una elección muy particular por la fragmentación que existe del electorado en Italia. Las últimas encuestas lo que señalan es que el partido más votado tendría nada más entre el 25 y el 28% de las preferencias políticas, es decir, tendría más o menos como una cuarta parte de la representación, y es el movimiento Cinque Stelle, el movimiento de las 5 estrellas de Beppe Grillo. Saludamos ahora sí al maestro Miguel Alejandro Híjar, él es internacionalista de la UNIVA. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique, Edgar. Oye, Miguel, platícanos un poquito. Hemos seguido la campaña en Italia, muy polarizada, con muchos debates, muchos fenómenos interesantes, algunos recientes, otros que se van agregando. ¿Qué termómetro estás viendo en las elecciones y qué esperas de los comicios el próximo domingo? Bueno, van a ser unas elecciones bastante interesantes. Todo apunta, todas las encuestas apuntan a que va a ser un voto bastante reñido, y que probablemente ningún partido ni ninguna coalición logre la mayoría necesaria en ambas cámaras para poder formar un gobierno. Está el movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo con un 29,4% aproximadamente en las encuestas. La centroizquierda, liderada por el Partido Democrático, que está en el gobierno con Paolo Gentiloni, el partido del ex primer ministro Matteo Renzi, y por supuesto también están con un 27% de ellos, y la coalición de centroderecha, que es la que más parece ser que será votada por los italianos, con alrededor de un 34%, liderada por supuesto por Forza Italia, el partido del ex primer ministro, bastante controversial, ex primer ministro Berlusconi, que parece ser que apuntaría a que si ellos pudieran ganar la mayoría en el Parlamento, probablemente Berlusconi buscaría, dado que él no puede ocupar el cargo por una acusación que tiene de fraude, él buscaría que quien preside actualmente el Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sea quien pueda convertirse en el primer ministro de ganar esta coalición. Sin embargo, todo lo que se espera es que realmente no haya una mayoría de ninguna coalición en ningún partido, y que por tanto tengan que irse a negociaciones o probablemente a otra elección general. Cada vez más complicado en el panorama europeo la formación de gobiernos. Lo vimos hace tiempo con España, lo vimos hace muy poco con Alemania, y ahora puede ocurrir nuevamente con el tema italiano. Más complejo que se puedan formar gobiernos, justamente por la diversidad que hay entre los votantes y por las ideologías que allá sí existen y que allá sí se van, digamos, mostrando de una mejor manera, ¿no? Así es, y bueno, también aquí hay que considerar que hay otros factores importantes en juego desde hace un par de años, y que tienen que ver también, por un lado, con las pobres respuestas que han tenido muchos de los gobiernos europeos frente a la crisis, tanto económica como migratoria. Y bueno, en el caso italiano son dos factores muy, muy importantes, dado que, bueno, recordemos que Italia fue uno de los más golpeados por la crisis económica de 2008, y pues es uno de los principales afectados también de la crisis de migratoria en el Mediterráneo junto con Grecia. Entonces,
Esto ha causado muchos problemas. También el caso italiano, desafortunadamente en los últimos años ha habido mucha inestabilidad política, muchos cambios en el gobierno. Los primeros ministros han entrado y salido. Matteo Renzi tuvo que renunciar cuando su fallido referéndum para cambiar algunos elementos de la Constitución no le dio los resultados que él esperaba. Entonces, y bueno, ahora el regreso de Berlusconi también pone en alerta toda esta situación. Y justamente el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insistía en que será una situación bastante preocupante el escenario de las elecciones italianas para Europa. Paolo Gentiloni, el primer ministro, insiste que no debe tomarse con tanto pesimismo, que al fin y al cabo Italia no va a caer en el caos, pero bueno, el problema de que no se pueda formar un gobierno, como lo estamos viendo justamente ahora en Alemania, que la propia Angela Merkel está batallando bastante en este aspecto, o como lo vimos en el caso español, o también en años anteriores en el caso de Bélgica. El problema es que no pueden luego avanzarse en los temas fundamentales y necesarios, justamente en una época en la que la Unión Europea se enfrenta a grandes retos, empezando por el Brexit y continuando con todos estos movimientos populistas que amenazan con romper la armonía en la Unión Europea y con detener y frenar la integración que justamente a raíz del Brexit Jean-Claude Juncker quiere acelerar. Quiere profundizar este proceso de la integración europea y pues esta cuestión podría poner también en jaque dicho proceso. Aunque bueno, aquí algo importante destacar es que Berlusconi ha tendido una mano amiga, parece ser, a la Unión Europea de ganar su coalición en estas elecciones. Estimado Miguel, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero a ver si el próximo lunes te podemos echar una llamada para que analicemos los resultados, ¿no? Estaré encantado. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias. Igualmente, buenas noches. Ahí está. Hay que seguir las elecciones, los procesos electorales en todo el mundo definen muchas cosas, ¿no? Por supuesto, Enrique, definen la geopolítica. Próximo viernes. Así es, el viernes los esperamos en Perspectivas, con temas interesantes. Vamos a hablar de urbanismo para que estén al pendiente. Nos vamos. Nos vemos el próximo viernes. Antes de seguir platicando sobre servicios públicos municipales, leemos algunos comentarios sobre los temas que hemos abordado esta noche en Perspectivas. Nos dice Iván Elén, al doctor Carlos Lomelí se le olvidó que en Jalisco ya no estamos tan verdes. Aquí sabemos hacer voto diferido, muchos quedamos con AMLO y estábamos valorando la opción de Morena en el estado con este fichaje, definitivamente queda descartado. Y me gusta que ya estamos hablando de fichajes en vez de movimientos de partidos. Yo creo que la siguiente elección ya tendría que haber un draft y todo para... Miguel Lomelí dice, lo que es basura para unos es tesoro para otros, sobre Morena. Dice, gracias Miguel por tu comentario. Andrea Medrano, con el debido respeto que merece el interpelar a un desconocido que se manifiesta a través de la televisión mencionando servir una mayoría que no le nombro, realmente parece que no sale a la calle. Saquen a sus ambulantes, dice entre paréntesis, militantes de los parques públicos. Yo no sé si te refieres a alguna queja en específico, Andrea, gracias. Joel Pelayo, espero cheque la casita del centro de la Calzada Independencia que se dedican a vender todo tipo de droga y que la policía municipal y estatal solo pasan por la mochada y que en toda la calzada del centro se venden todos los productos robados por los drogaditos, todos los servicios municipales. No sé si te toca a ti algo de este tema de seguridad pública. No. Ese más bien pero tiene que ver con la comisaría. Ya lo checaron en el monitoreo y de seguro lo van a observar. Lo van a operar. Edgar. Bueno, pues está el tema de las luminarias, pero hay otros temas. ¿Cómo evaluar esta administración que ya está cerrando? Pues prácticamente este año, en octubre, ingresa el nuevo gobierno. ¿Cómo calificas, cómo te autoevalúas en la coordinación de servicios municipales? Pues mira, yo evaluaría la ciudad, porque lo que nosotros hacemos se refleja precisamente en la ciudad. Si los parques y jardines se encontraran sucios, si la recolección de basura domiciliaria no pasara todos los días como pasa, Guadalajara es el único municipio del estado de Jalisco que pasa de lunes a sábado
O sea, no hay necesidad de tirar la basura en un canal o en un parque o en una plaza. No habría necesidad. Pero sucede, ¿no? Sucede. Ahí hay un componente también que necesitamos ir mejorando social para que nos dé más orgullo cuidar nuestra ciudad. Pero lo que sí te puedo decir es que en temas de inversión, pero sobre todo de lo que vemos al ingresar al municipio de Guadalajara, ya se nota. No lo noto solo yo, todos convivimos con familiares, checamos redes sociales, nos evalúan organismos como Jalisco Cómo Vamos, medios de comunicación que hacen evaluaciones de los servicios municipales y afortunadamente los mejor calificados en Guadalajara son Aseo Público y, oh sorpresa, uno de los que eran los peores calificados ya a finales del 2017 salió como bien calificado, que fue Alumbrado. Ese brincó de negativo a positivo. Y empieza a aparecer algo que ni siquiera se tomaba en cuenta, que eran los espacios públicos como parques, jardines, unidades deportivas, en donde hemos entrado a hacer una reconstrucción total. Al rato no estamos calificando cosas tan importantes como los servicios médicos de urgencia, que a ese nivel de urgencia el municipio sí tiene obligación. Todas las unidades médicas de Guadalajara fueron renovadas al 100%, no pintadas del color del partido en turno, no al revés. Renovadas completamente en su construcción, en su equipo de curación, en sus quirófanos y en su completa operación. Eso que estamos viendo en unidades deportivas, en parques, que lo estamos viendo en las calles, más de 4.250.000 metros cuadrados renovados totalmente, reconstruidos, de pavimentos tanto de asfalto como de concreto, es inédito en nuestra ciudad. El monto de inversión en obra pública y también en rehabilitación, porque no todo es obra pública, hay cosas que hacemos en parques y jardines que no califican como obra pública, son servicios. Es el más alto en la historia de Guadalajara, pero como por 4 o 5 veces de la anterior administración. O sea, sí es inédito, ha requerido un gran esfuerzo, no solo de los trabajadores del ayuntamiento, sino también de los ciudadanos. Fue una ciudad en obras y eso se notó, pero ahora se empiezan a sentir los beneficios y los invito a que vayan a cualquiera de las unidades deportivas de hoy de Guadalajara, a las unidades también de servicios médicos de emergencia, que vean nuestros parques y jardines. No te voy a hablar solo de López Mateos, que está espectacular, o de Lázaro Cárdenas, que está como nunca de limpia. Vámonos al oriente de la ciudad, al límite con el municipio de Tonalá, para que veamos cómo están colonias como Blatos, avenidas como Malecón, que Malecón era un tiradero de basura, de perros muertos, en ocasiones hasta de personas, y de llantas. Hoy en día es un parque lineal del mismo nivel de calidad que Pablo Neruda en Colinas de San Javier. O cualquier avenida de Providencia o del poniente de la ciudad de Chapalita. Así está el oriente más extremo que teníamos en Guadalajara. Esos son trabajos que se empiezan a ver, que no lo decimos solo nosotros. A mí no me gustaría autoevaluarme, pero sí podemos evaluar hoy a una ciudad que pudo rescatar su orgullo de ser la ciudad más bonita del occidente del país y que ahora el reto no es menor, es mantenerla, Luego a veces no hay muchos espacios también. Es todo un tema, ¿eh? Sí, claro. Ese sí, esperemos que se mantenga lo que hoy estamos viendo. El combate a la inseguridad no solo tiene que ver con policía, sino también tiene que ver con espacios públicos dignos, con luminarias. Hace no mucho los estudiantes de la Universidad de Guadalajara se manifestaron por este tema, aprovechando que estamos en la televisión universitaria, y decían precisamente esto, que había muchos centros universitarios en Guadalajara que tenían cierto abandono. No sé si se ha podido hacer algo en este tema en específico relacionado a las prepas y a los centros universitarios. Hay una estrategia que se llama Senderos Seguros, que llevamos más de un año trabajando con la Universidad de Guadalajara, directamente con sus rectores, con su personal de seguridad de los diferentes centros universitarios, preparatorias y universidad también instaladas en el municipio de Guadalajara, que junto con la Comisaría de Seguridad Ciudadana se hacen trabajos de limpieza de grafitis, se hacen trabajos de recolección de basura, pero también de regeneración de espacio público. ¿Qué significa? Que tenemos que mejorar la jardinería, que tenemos que mejorar el arbolado, que tenemos que tener luminarias 100% en los senderos, que significa el camino del camión a la puerta de la escuela. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en el CUSEI, que hicimos la segunda etapa. Aquí tenían aparte un punto rojo tremendo, pero entre Politécnico y CUSEI. Rojísimo, era uno de los temas que más le preocupaban a la universidad de nosotros. Se regeneraron plazoletas de unidades habitacionales de ahí enfrente, la unidad modelo. Se instalaron LEDs
primero que cualquier otro lugar. Eso fue la primera etapa del año 2016. Y al día de hoy ya estamos haciendo labores de mantenimiento. Ya tenemos cuadrillas dedicadas a terminando CUSEI, nos pasamos al CUSEA. Las cámaras se están instalando en una estrategia metropolitana y a lo que nos piden a nosotros es que la cámara tenga visibilidad. ¿Qué caso tiene una cámara que está viendo un árbol? O que no hay luz. O que no hay luz porque está apagada la luminaria. Entonces ahí entra servicios municipales a hacer pintura de machuelos, limpieza de camellones, desbrozado y levantamiento de follaje, quitamos publicidad y graffiti, arreglamos puentes peatonales. Es un trabajo que ya debería de ser constante. El único temor que yo tengo en lo personal es que no haya continuidad. Y lo que está haciendo muy bien la Universidad de Guadalajara, con colaboración nuestra, es que esto se convierta en una política pública que ya tenga etiquetado presupuesto y personal asignado, no solo para centros universitarios públicos, sino en cualquier lugar de concentración masiva de estudiantes que se convirtieron en esta generación en un factor de vulnerabilidad para ataques, vandalismo y robo que hace muchos años no veíamos. Bueno, nos falta, perdón, Edgar, el tema de pavimentos. Sí. ¿Qué avenidas, dónde se va a intervenir, dónde se va a meter concreto, en dónde se va a hacer carpeta asfáltica? ¿Cuál es el proyecto en general para los próximos meses? Mira, del 2015 al 17 decíamos fueron 4.250.000 metros cuadrados inéditos, o sea, 4 veces más que la última administración que había hecho algo con interés en el tema de pavimentos. En febrero arrancamos 300.000 metros cuadrados más de repavimentación y estamos hablando de una inversión total de 2.100 millones de pesos solo en repavimentación completa. ¿A dónde vamos ahora? Hemos estado principalmente en el oriente, en el sur y de ahí después en el poniente, centro y norte. Pero entre el oriente y el sur estamos hablando alrededor del 65% Eso es lo que de se la ha hecho, inversión. ¿no? Sí. Lo que se va a hacer en Lo que se va a hacer semanas. ahora va a ser más en el centro y también en el poniente y en el oriente de la ciudad, pero el centro va a ser ahora ya intervenido. ¿Por qué nos esperamos hasta el último año? Por las obras de línea 3. Sí. No podíamos asfixiar más comercialmente y de vivienda lo que ya estaban ¿La sufriendo americana, ellos. por ejemplo? La americana ya tiene calles. La americana ya avanzamos mucho, lo pueden ver en Avenida La Paz, en López Cotilla. Pero las más Montenegro, todas Faltan ellas, calles vidrio. de conexión, sobre todo de norte a sur, que se van a empezar también a hacer. No puedes hacer toda la colonia completa porque la colapsas. Sí se va a invertir también en la zona Chapultepec Federalismo. Hay varias calles que están ya en proceso o iniciando esa construcción y se sigue haciendo, otra vez repito, que parece asunto menor porque no es el del corte de listón, el mantenimiento normal. 300.000 metros lineales de calafateo que se había dejado de hacer. ¿Qué es esto? Las juntas entre losa y losa de concreto. Cuando no haces esto, en las temperaturas y los propios movimientos de cargas hacen que se revienten las losas que todavía tenían algunos añitos más de vida. El calafateo se volvió a hacer y estas fueron 600 vialidades que ya hicimos y en el 2018 se vuelve a invertir en estos temas y en bacheo también preventivo. En ocasiones una calle está muy bien en general, sale un pequeño bachecito y si no lo contienes te va reventando toda la cuadra. Ahora, sobre el tema, Edgar, que también es importante, las banquetas, que es un asunto, porque a veces te toca ver algunas calles rehabilitadas con muy buen asfalto, muy buen pavimento y las banquetas son un desastre. ¿Cuánto se está invirtiendo en banquetas? De los presupuestos que te hablo de calles incluye en la mayoría de los casos banquetas, la intervención también, integral de la... Y en muchos de los casos también redes hidrosanitarias. O sea, no tendría caso que donde ya vimos un socavón no arregláramos el drenaje. Estos son trabajos que en conjunto se hacen en ocasiones con CIAPA y en otras ocasiones obras públicas de manera completa. Y ya el tema de banquetas se ha intervenido, por ejemplo, en colonias muy tradicionales como Santa Teresita. Tú puedes ver unas labores de paño a paño, de pared a pared, sí, donde se cambian las banquetas, las calles, el arbolado se regenera también, el alumbrado y en ocasiones también hasta fachadas. Vemos también estos trabajos en unidades habitacionales donde el gobierno decía, a mí no me toca, porque pues, la fachada de esa unidad habitacional, aunque se está cayendo, pues es de esas personas y lo tienen que rehabilitar. Hemos entrado a hacer trabajos. Acuerdos con los vecinos. Ellos nos ayudan, pero nosotros ponemos la pintura y ponemos también equipo de trabajo. Una vez que tú regeneras una unidad habitacional del oriente de la ciudad, no sabes el cambio tan drástico que hay en el comportamiento de las personas en ese lugar. En temas de seguridad, se vuelve una cosa muy diferente. Sí, claro. Se mantiene mucho mejor. Es que un espacio mal cuidado también genera, ¿no? Impacto. Sí, claro. Antes de despedirte, Diego, es más bien una fijación personal. El tema del alumbrado, perdón, del cableado.
¿Es muy caro hacerlo subterráneo? ¿Es una inversión demasiado alta? Porque me parece que eso le daría un cambio a nuestra ciudad de golpe. Y ves Guadalajara y todo el tiempo. Un ejemplo es zona industrial. Quedó mejor que las mejores colonias de Guadalajara. Porque todo el cableado quedó subterráneo. Es que eso te destruye la imagen urbana. Quedó increíblemente. Te la destruye. Hay un trabajo, otra vez, de banquetas, de calles de concreto, de redes hidrosanitarias y de cableado subterráneo y de reordenamiento también de mobiliario urbano. La inversión para meter subterráneo es carísima. Es carísima, pero está mal incentivada. Hoy en general las leyes de ingresos de los municipios es más barato cablear aéreo, es más barato cablear aéreo que subterráneo. Sí, claro. ¿Por dónde vas a aventar el cable si por tú eres arriba, una cablera o vendes lo que quieras? Por arriba. Sí es un tema que un día nos tenemos que animar a tomar decisiones importantes para desincentivar y obligar a que todo mundo en lo nuevo, pero también en lo anterior, empecemos a cablear. Sí. Cuadra por cuadra se puede ir mejorando esa situación. Por lo menos empezar, porque si no nunca se va a lograr. Si tenemos una telaraña ya horrible por toda la ciudad, excepto fraccionamientos nuevos donde a ella se les puede obligar. Se va a subterráneo. Diego Monraz, gracias por estar con para nosotros. servirles. Nos faltaron temas, pero bueno, aprovechamos el tiempo. Al regreso, cruzamos el charco y platicamos sobre una elección que el próximo domingo los italianos votan para elegir primer ministro. Estamos en Perspectivas, todas las vías de comunicación abiertas, WhatsApp, Twitter, Facebook, todas las formas de comunicarte con este espacio. Saludamos a Diego Monraz, él es coordinador de servicios municipales de Guadalajara. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, Enrique, Edgar, gracias por la invitación, con el gusto de estar por aquí, sobre todo con el auditorio para poder platicar de temas que espero sean de interés, que son los de la ciudad, los básicos de la ciudad. Sí, les decíamos a la gente que salga a la calle y que vea todo a su alrededor y que todo eso te toca a ti. Un poquito de eso, sí. Digo, no lo que haga el vecino, pero... No. Diego, sí. sobre el tema que recibimos muchos mensajes, sobre el tema de las luminarias. Sí. ¿Cómo ha avanzado el proceso de renovación del equipo LED? Mira, como ustedes saben, cuando empezó esta administración, todo el mundo nos lo dijo en la calle antes y después de iniciar, teníamos un sistema totalmente caído. Guadalajara, al igual que zona metropolitana, tenía un alumbrado de hace 30 años y que se había dejado caer en su mantenimiento. Hay nueva tecnología, pero resulta que los ayuntamientos no tenían cómo pagarla y se fue rezagando el tema y Guadalajara se encontraba con 80,000 lámparas de tecnología obsoleta, pero alrededor del 40% de ellas con fallas continuas. O sea, vivía un día apagado una cuadra y otro día otra. Se fundían. No tenía caso seguir parchando el sistema de alumbrado de la ciudad y se tomó la decisión de cambiarlo de manera integral. Rescatamos un proceso que estaba atorado, recordarás, de las primeras 40,000 luminarias, se instalaron en el 2016. Que fue el proceso que venía desde Ramiro Hernández, Así ¿no? es, lo rescatamos, lo actualizamos y se instaló. 40,000 nuevas luminarias de LED, que esto ya nos generaba un 25% de ahorro en la factura y la mitad de la ciudad con nueva tecnología de LED. Empezaron a fallar, pero no porque la lámpara fuera mala, sino porque la infraestructura por dentro, todos los cables, los circuitos, estaban podridos. Obsoleta, podrida. Muy viejos. O sea, había que cambiar todo para que... No tenía caso. Era una casa vieja abandonada donde cambian los focos. No, todo el sistema de la casa estaba dañado. Se tomó la decisión de emprender un modelo en el que se contrató un servicio a 15 años, donde en un solo año se iba a hacer una inversión tan grande que en la suma de los 2 años estamos hablando de 1,200 millones de pesos, 2016 y 2017. ¿En qué se invirtió ese dinero? Es una concesión, perdón, Diego Monraz, de 3,000 millones de pesos más o menos. En total, ¿no? 3,000 millones de pesos, que incluye los casi 1,000 millones de pesos de inversión en infraestructura. El mantenimiento, ya al ayuntamiento no le vuelve a costar tener personal para estar atendiendo los reportes, las cuadrillas, el servicio. Eso todo construido. Y el financiamiento. Es un consorcio de empresa Tapatía y de Torreón. Hicieron un consorcio, participaron, fue un concurso, hubo 5 concursantes, ganó, empezó el proceso. De hecho, a mediados de abril, a finales de abril, se va a concluir una etapa de instalación de infraestructura. De 80,000 luminarias, repito, que tenía Guadalajara obsoletas y fallando, ya fueron cambiadas. Al último día de diciembre terminamos esa etapa, pero descubrimos áreas de oportunidad. Con ese mismo presupuesto y alcance de este contrato, se están instalando durante enero, febrero, marzo y abril hasta 5,000 luminarias más. ¿En dónde?
donde cuando llegaron las cuadrillas a instalar dijeron, oiga, hace 20 años aquí había un poste, se cayó y nadie lo repuso. No podrán iluminarnos el parquecito, pueden venir al callejón, la barranca está muy oscura y empezamos a instalar todavía con las mismas economías del mismo presupuesto esos 5,000 nuevos luminarios, ahora sí, con la infraestructura completa, brazos, postes, transformadores, circuitos completos. ¿Cuál es el objetivo? Sí, este fue el trienio de reconstrucción de gran parte de Guadalajara. Esto también, al igual que cuando hablemos de pavimentos, sin peso de deuda. Todo programado con flujos normales del ayuntamiento de su presupuesto multianual. Pero ¿cuál va a ser la ventaja? Que a la siguiente administración le vamos a entregar un proyecto llave en mano, o sea, ya funcionando al 100%, con estándares de calidad del 97% de encendido constante. Si falla, hay penalidad para el contratista, pero al mismo tiempo ahorrando hasta el 50% de la electricidad, que como tú sabes es una de las dos facturas más grandes del ayuntamiento, aseo público y electricidad, y lo vamos a estar abaratando hasta el 50%. Imagínate que en el 2015 la factura fue de 216 millones de pesos. Estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos menos al año, que ese dinero va a servir para pagarle al contratista. O sea, de alguna forma del mismo cuero salen las correas y se paga, pero con una luz, ya lo pueden ver en Guadalajara, más blanca, más penetrante, más completa, con mucho menos fallas. Estamos en los últimos ajustes de instalación para que quede al 100%. Probablemente alguien ahorita nos escuche y digan, oigan, todavía aquí en la colonia moderna veo una lámpara vieja y una nueva. Estamos haciendo la conexión. Esa es la última etapa, así como puntos estratégicos de luz y la zona centro. La zona centro va a tener un bimestre de cierre de estas 5,000 luminarias finales para terminar con alrededor de 85,000 luminarias tipo LED, la Ciudad de México con la mayor cobertura 100% y con la mayor cantidad de luminarias de última tecnología del país. Digo, dos cosas. Primero, ¿es la tecnología LED la mejor para iluminar? Y segundo, ¿el tema de la concesión es el mejor esquema? Porque hay quien lo cuestiona y dice, es mejor que el propio municipio compre las luminarias y con los ahorros, a final de cuentas, sale más barato porque se reduce la factura de Comisión Federal de Electricidad. Sí, mira, Edgar, yo también no soy nuevo en la función pública. A mí me ha tocado desde hace 18 años estar viendo padecimientos de las ciudades por sus faltas de presupuestos. Y también he ido analizando tecnologías en temas de servicios municipales. Si me preguntaras hace 5 o 6 años, el LED no era la mejor opción. Si pueden ver ustedes en periférico, aquel LED de la primera generación daba efecto cebra, porque tenía una luz con una onda de luz muy vertical. Y entonces entre la lámpara y donde no había, hacía este efecto de luz, sombra, luz, sombra. Hoy no. Chequen túneles de pasos a desnivel, chequense avenidas grandes como Lázaro Cárdenas, López Mateos, el propio periférico ya con esta nueva tecnología y ya no hace ese efecto. Esta es LED de segunda generación. Es probable que veamos uno de tercera generación dentro de unos 4 o 5 años más. Pero el que estamos viviendo se está instalando el día de hoy en ciudades de Europa, de Estados Unidos, de Asia, sin ningún problema. No hace 6 años. Hace 6 años Estados Unidos se resistió porque instaló en algunas ciudades, sobre todo de California y del norte de Estados Unidos, y no les dio buen resultado. Lo mismo nos pasó aquí hace 6 años, pero hoy en día es tecnología que ya está no solo permitida, sino también validada por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Tiene los estándares y las certificaciones para ser instalada en ciudades y en vialidades como la nuestra. Y el asunto de la concesión que planteaba Edgar, porque sí parece que los municipios ya concesionan todo, o sea, ya no hacen nada. Mira, todo lo hacen empresas. Cuando se nos olvidó para qué era el municipio, el 115 constitucional habla claramente cuáles son las facultades obligatorias primordiales del municipio. Calles y calzadas, los estacionamientos y estacionómetros, la seguridad, etcétera. Y luego como que el dinero o se iba a otro lugar o simplemente se malutilizaba. Bueno, con los presupuestos que hoy tiene Guadalajara, por ejemplo, en tema de pavimentos, que es la administración que más ha invertido en la historia de Guadalajara en pavimentación, con 0 pesos de deuda, a este ritmo requerimos otras 4 o 5 administraciones más para concluir el 100%. Fíjate el tamaño de reto y de rezago que existía. El presupuesto que ejerció el 2015 la administración anterior a la nuestra, de Ramiro Hernández, fue de $1 millón en infraestructura para alumbrado. $1 millón.
Nosotros en 2 años llevamos 1,200. No hay otra forma más que con modelos que tienen que ser de asociación pública-privada, de arrendamiento o de concesión. ¿Qué significan estos modelos? Que inviertes en un par de años lo que pudieras o tendrías que invertir en 15, pero el beneficio ya se ve hoy. En el 2018 la gente está obteniendo el beneficio de una inversión que no pudiste haber hecho sino en 15 años y ya la gente no podía esperar más. Dice, sin un peso de deuda, pero el esquema es deuda. No, el esquema de concesión de 3,000 millones de pesos en 15 años, pues es un esquema de deuda, incluso lo registras en el Congreso y todo. Mira, no se califica como deuda porque está calculado a los presupuestos normales del municipio. Sí. No, También la deuda que pagas, lo pagas con los presupuestos normales del municipio. algunos no lo pagan y se Bueno, tienen que sí. renegociar Pero digamos que quien es y responsable, reendeudar, ¿no? pero lo que me Guadalajara refiero- es el municipio más endeudado del país. ¿No lo se tienes que prestaba registrar, ya por ejemplo, muy caro. ante la Secretaría de Hacienda? ¿No lo No, registras? claro que no. ¿Como deuda, no? Nosotros no. Y de hecho, el dinero que tenemos nosotros pagando, porque vamos pagando las mensualidades puntuales ya de este compromiso, ya empezó, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado, la contraprestación, está saliendo en gran parte de los ahorros por el ahorro en De la tecnología, de la luz. Eso es importante. Y lo otro en la operación que bajamos. Nosotros bajamos al 15% el presupuesto que tenía la dependencia. O sea, ya para el próximo ayuntamiento, para el próximo alcalde, él ya no va a tener Pero si es una obligación que gastar. financiera del municipio Es un para pres- los próximos es un compromiso, 19 años. Es un compromiso multianual que tú puedes tener y que está calculado para no meter en ningún apuro al que si tú lo ayuntamiento. trajeras en tu tarjeta de crédito dirías, estos meses sin intereses es deuda. ¿O no dirías eso? Es diferente, pero a final de cuentas se pudo hacer sin comprometer finanzas ni servicios del ayuntamiento en los próximos años y con un gran beneficio el día de hoy en Entonces, la calle. entiendo que con este esquema el ahorro importante está en la parte del mantenimiento, ¿no? Está en el pago de la luz, principalmente, alrededor de 100 millones de pesos al año que vamos a Bueno, con ahorrar eso de ahí. se pagaría la concesión. Bueno, es la mitad de la concesión, ¿no? Sí, Son 200 millones pero anuales. también en el servicio y en lo que gastabas tú en alumbrado. O sea, no se debía de gastar 1 millón de pesos al año como en el 2015. Los presupuestos de una ciudad como Guadalajara deberían de rondar alrededor de los 30 millones de pesos al año, no 1. Por eso se cayó la ciudad. Entonces, si tú calculas lo que debías de estar comprando de refacciones para andar parchando a media luz la ciudad, y le sumas lo que costaba la burocracia y la dependencia, y le sumas también lo que estás ahorrando de luz, andamos quedando igual, pero con una ciudad excelentemente encendida, como ya lo estamos viendo en gran parte de Guadalajara. Y si tú afuera de tu casa no tienes esta luz tan encendida en Guadalajara, dinos y Todavía nos quedan trasladamos 4 a Diego meses, Monraz, para nos terminar. quedamos a Diego Monraz. Vamos al corte, estamos en Perspectivas.